Bienvenidos a Fix Fútbol, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Abrimos un nuevo programa en una preciosa mañana de verano, la verdad es una jornada hermosa esta de 15 de enero, en una mañana donde ya hay novedades y si ustedes estaban sintonizando Fix, seguramente ya tienen algunas de las informaciones que fueron manejando los compañeros en Fix Radio. De todas maneras lo vamos a actualizar un poco de lo que se viene marcando en el mercado de pases. Hay novedades en Peñarol, hay rumores en Nacional. Y también vamos a profundizar sobre la continuidad de la serie Río de la Plata, que ayer tuvo más acción. Vamos a revisar goles, testimonios y nos vamos a proyectar a lo que vamos a tener en la jornada de hoy. El arco de Peñarol en un momento era una hoguera, literal. Fue un tema tormentoso para Cortés en los últimos meses. Fue complejo para Martín Campaña, que llegó para competir con De Amores y que jugó y jugó bien. Y que después fue el suplente de Cortés. Para De Amores fue complejo en el verano. El clásico aquel de la serie Río de la Plata lo marcó un poco. Y suceder a Washington Aguerre y su salida también fue difícil. A pesar de que De Amores, conviviendo en el arco de Peñarol con De Aguerre, fue figura. En el 2024 hizo buenos partidos de Copa Libertadores y jugó buenos partidos del torneo Clausura. Ahora vuelve Aguerre, llegó Britos, Campaña se fue libre, parece que todo se encauzó. Sin embargo, la magnitud del peso de una camiseta y de un posicionamiento a veces está dado mucho por el contexto y por consideraciones que pasan por ver rendimientos de una óptica ajena, externa y valorar cosas. ¿Y a qué voy con todo esto? Anoche, en el marco de la serie Río de la Plata, en el marco de los superclásicos de esta serie, en Buenos Aires, en la Argentina, en la Bombonera, Guillermo de Amores fue la figura del partido, incluso atajando un penal para Millonario de Colombia ante Boca. Entonces, a ver, no precisamos de esto para confirmarlo, ni que el arco de Peñarol es pesado y es especial, ni que Guillermo de Amores es un gran arquero. Ninguna de las dos cosas. Si el partido tenía otro rumbo y De Amores no era la figura del partido, no nos iba a cambiar el concepto. Pero sí es una confirmación de que la verdad Guillermo de Amores es un gran arquero y que ojalá por él pueda reencontrar su mejor nivel en este Millonario de Colombia. Lo cierto es que son de esas confirmaciones que hay puesto que son pesados y que algunas circunstancias especiales puntuales te marcan. Salvando la distancia lo vimos en algún momento con Fernando Muslera en la selección uruguaya. Arquero de época que marcó, por supuesto, muchísimo en la historia de la selección y que vino a suceder a grandes arqueros también que había tenido la selección uruguaya, no en ciclos tan exitosos, recientes como Carini, como Munúa. Muslera se queda con el arco de la selección, tiene una buena participación mundialista, tiene título de Copa América, sin embargo le tocan fatalidades, como a cualquier arquero. Aquel gol de Griezmann en el Mundial de Rusia es una marca de ello, por ejemplo. Y muchos se adelantaron a decir el ciclo de Muslera se terminó. Hoy Fernando Muslera está en un grandísimo nivel y aparece como uno de los elegidos o señalados para una posible nueva convocatoria. Ayer, lo de Guillermo de Amores es una ratificación de que el arco es el famoso puesto más ingrato que tiene este deporte. Porque el zaguero se equivoca, pero atrás está el arquero. Porque el 9 se equivoca, pero puede venir otra jugada. Y cuando el arquero se equivoca, atrás está la red. Creo que no nos sorprende, Ale, lo que pasó con Guillermo de Amores y sumo a Ana también a la charla. Pero qué linda confirmación para el deportista también, ¿no? ¿Qué tal, Leo, Ana? Un gusto estar con ustedes. Saludos a los televidentes. Y sí, es un poco lo que decís, lo decíamos hace unos programas atrás, de las dos buenas incorporaciones que había hecho Peñarol el año pasado en el arco, tanto de Amores como Campaña, y que lamentablemente no tuvieron un buen año, no les fue bien, no llegaron a consolidarse en el arco. Por eso después, bueno, viene el chileno a terminar el año en Peñarol, ¿no? Y este año hacen un cambio totalmente de timón, vuelve Aguerre, buscan a Britos y bueno, a ver si le queda bien el arco de Peñarol y si rinden y es el fútbol, ¿no? Ya de Amores venía de hacer un año excepcional en Colombia. Sí. Ahora vuelve y bueno, ojalá que le vaya bien. Es su lugar
en el mundo, entre comillas, para Guillermo de Amores el fútbol colombiano, Ana? Y a veces son momentos, ¿no? No quiere decir que sea un mal arquero porque haya tenido un mal lapso en Peñarol o porque después le haya tocado esperar en el banco. O sea, él la rompió con Boca y creo que los que dicen a veces, ay, es pesado el arco de Peñarol. Pero a ver, y el arco de Millonarios, el fútbol de Colombia también es complicado. Y Millonarios también es un equipo grande en su país y jugar nada más y nada menos que la Bombonera y demostrar estar a la altura y ser una de las figuras, creo que queda demostrado de que el fútbol también son momentos, porque muchos hablan, ¿no? Y Ale lo debe saber más que nosotros. Leo de cuando dicen, ay, pesa la camiseta de Peñarol, pesa la camiseta de Nacional, no es lo mismo jugar, y te ponen ejemplos, ¿no? En Liverpool, que por ejemplo, de Amores defendió también el arco de Liverpool, que jugar en cualquiera de los dos grandes. Y yo qué sé, son momentos también, y a veces no solo juegan los futbolistas solos, dependes también de un montón de compañeros y de circunstancias, y a veces el equipo ayuda al arquero. Entonces, Sí, claro, cargar solo a Guille de Amores, cargar solo a Martín Campaña o a otros arqueros, nombro ellos dos porque fueron los últimos que estuvieron en el equipo. Y yo qué sé, me parece también un montón. Es un todo, deporte ¿no? de equipo, Claro. ¿no? Si el equipo rinde, seguramente todas las individualidades resalten. Y el golero no se escapa de eso. No. Al contrario, es el primero el elabón porque bueno, es el que recibe los goles y lo miran con otros ojos, ¿no? Pero ¿no les pasa que hay jugadores que en algunos lugares tienen un rendimiento plus extra, por llamarlo de alguna manera? Totalmente. Creo que es en equipos más que en el fútbol, ¿no? Porque en este caso de Amores cambia de equipo a Millonarios. Claro. Un Millonario que tuvo otros goleros uruguayos también de gran nivel y un fútbol colombiano que destaca por llevar arqueros uruguayos y que rindan, ¿no? Sí, es verdad, hay un Gomis, montón. En Millonario hizo una carrera excelente. Me acuerdo, Seba Viera, bueno, un montón de goleros que fueron y que rindieron muy bien y abrieron para el mercado para otros arqueros, ¿no? Sí, Baba, Marín, más Marín, acá, Mele. Un montón de arqueros que bueno, rindieron de gran manera en el fútbol colombiano y siguen apostando a goleros uruguayos, ¿no? Sí, Eso es muy bueno. Ese tipo de cosas le abren mercado a otros colegas. Exacto. O sea, cuando vos Alexis Viera. Alexis Viera, es verdad, el Pulpo Viera, es verdad. De repente no es norma, porque es como nos pasa acá. No sé, vamos a suponer ahora este idilio de Nacional con los colombianos, que le resultó bien con Millán sobre todo. ¿Tá? Vino el tanquerazo y no decepcionó tampoco, ¿no? No quiere decir que todos los colombianos que traiga Nacional le va a ir bien. De hecho está el caso de Patiño, de Palacios. Sí, de hecho creo que hay más colombianos en el fútbol uruguayo que no han resultado que los que resultaron. Sí. No así en el fútbol argentino. El fútbol argentino está más asociado a jugadores que han hecho historia en River, en Boca, Sí. del fútbol colombiano. Bueno, Claro, ¿no están Millonarios también el que pasó por Nacional, Alex Castro? Claro, es verdad. Porque el otro día me estuvo- pareció verlo en el Sí. partido con River en Bueno, el ahí Gran tenés un Parque ejemplo Central. de un colombiano que no caminó en Nacional. Yo cuando hablamos de colombianos que caminaban el fútbol uruguayo me voy al Danubio de Matosas. Exacto. En ese sí. Hamilton Ricard, Eulalio Arriaga, con aquella particularidad de que Tenía una pierna más tenía corta. una pierna más corta que la otra. Sí, sí, sí. Bueno, y había un tercer colombiano que era Daley Mena. Exacto. Rapidísimo. Ex compañero mío, yo llegué a jugar cuando leí rapidísimo un avión. ¿Cómo hacías en las prácticas? Quincy. Mirá, te cuento, yo llego de España a jugar en Danubio. Claro. Me preparé 2 semanas, yo estaba bien físicamente, venía a entrenar en España de hacer pretemporada. Y antes de jugar del primer partido que iba a debutar, el jueves hacemos fútbol, pica Darley por la punta, lo salgo a correr. Desgarro, primer desgarro de mi vida, de mi carrera. ¿En serio primero? Me desgarré hasta acá. Pa. Estuve 2 ¿Por esforzarte para alcanzarlo? Sí, un poco de todo, ¿no? Pero sí. En la explosión del pique, intento. La explosión Pa. Qué Mi tremendo. primer desgarro fue ahí, con Darley y Mena. Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, claramente era lo que hoy sería un extremo rápido. Sí. Muy rápido. Muy rápido. Impresionante. Sí. Impresionante. Tuvo mucho tiempo en Danubio y en el fútbol uruguayo. Y me acuerdo que después, cuando Matosas va a Peñarol intenta emular el clan colombiano, pero no le resultó. Trajo a Arnulfo Valentierra, un día que había jugado en la selección de Colombia, y trajo a Leonardo Fabio Moreno, que prácticamente se fue sin goles del fútbol uruguayo. Y bueno, y el capítulo de colombianos exitoso en el fútbol argentino. Pasaron muchos, ¿no? En el fútbol argentino es tremendo. En el fútbol argentino es tremendo y de éxito, ¿no?
Claro, porque, a ver, creo que bueno, hablamos de Falcao en River, Falcao. más atrás había sido Juan Pablo Ángel. En River también. Claro. En la época de. Pero lo del Boca Gloriosa de Bianchi, Boca de claro. Bianchi tenía. Córdoba, Bermúdez, Chicho Serna, top. Era la Tremendo. columna Sí. de Boca. Albeiro Zuriaga en los 90 en Independiente, el Palomo Zuriaga, El Palomo impresionante. Sí. Y bueno, de repente estamos hablando, a grosso modo debe haber alguno más. Bueno, estaba Yepes, el zaguero colombiano, jugó en River, también con marcado Es verdad. suceso. Muchos se acuerdan de él por aquel caño con taco de Riquelme, pero la verdad que Mario Yepes es una muy buena carrera. Carrerón. Y- Carrerón en Inglaterra. Claro. Este, Y tuvo un pasaje por selección colombiana. el fútbol argentino. No tan así de repente por nuestro medio, por Uruguay, donde de repente los colombianos no están reflejados tanto con ese éxito deportivo y esa trascendencia. Pero, y también en esa línea no quiere decir que como hablamos en el disparador del tema, si te fue bien con colombianos, traiga más colombianos y te va a ir bien. Bueno, no es tan lineal, digamos, ¿no? No es tan lineal. Pero bueno, generalmente cuando se da que. Ahora está mucho que el mercado argentino ha abastecido bastante el fútbol uruguayo y en generalidades han respondido bien, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, cuesta no encontrar argentinos en plantel del fútbol uruguayo. Y tal vez argentinos que no tienen tanto renombre y que Claro. acá se terminan haciendo y sí, bueno, el caso las más notorio, figuras. capaz que Vallejo, ¿no? total. Uno de los mejores extranjeros de la liga del año pasado. Verón Lupi, que ahora viene a Nacional y que adquirió un renombre por su presencia en Racing, no solo jugando en el plano local, sino con Racing en Copa Internacional. Y yo creo que va a ser protagonista de este Sí, Nacional. aparte cantidad de goles hizo vistiendo la camiseta de Racing. Sí, un delantero bien interesante. Y fíjate en el caso de Peñarol, Remedi, que fue el mejor de los argentinos del año pasado. Estaba Tito Villalba, que ya no va a estar. Viene Escobar. Rossi en Juventud, que tuvo gran año. Sí. La verdad que Muy bueno. los Lo clubes- de Y siguen Rossi. los argentinos en Juventud, ¿no? Sigue Sí, Rossi, sigue Manuel Mas. Bueno, ahí tenés uno de renombre, digamos, por la carrera que hizo. exacto. Estuvo Bocanegra también, Es verdad. Es verdad, el, sí. el colombiano. pero tampoco No. fue el. Era otro Yo tipo creo de que Millán, zaguero en también, ¿no? los últimos tiempos, Millán es el jugador Sí. colombiano que ha rendido más y que se ha destacado más en una temporada, ¿no? Capaz que es una falta de respeto y Ale me va a mirar por arriba del hombro como diciendo, ¿qué está diciendo este? Pero Bocanegra era como ese zaguero prolijo, digamos, que intentaba salir con un juego más atildado y de repente no con la característica habitual de un zaguero, que es ser de repente más recio, marcar más presencia. Él tenía buen juego aéreo, pero era un zaguero como que más light, digamos, ¿no? No era tan fuerte físicamente, Claro. pero tenía una técnica así, una Espectacular. salida de balón. Él jugó mucho tiempo de lateral, también lo había hecho de volante central en Paraguay. Y bueno. ¿Llegó sí. a jugar, corregime, llegó a jugar algún partido de volante nacional? Sí, llegó a jugar algún Ahí va. partido de volantes. Y bueno, después hacía parejas con polenta, ¿no? Claro, con características bien, Características distintas. bien diferentes, pero complementarias, digamos, en aquel nacional. Bueno, se empezó a sacudir un poquito el mercado y hoy hubo noticias, Ana, en el arranque de la mañana respecto a incorporaciones y también se empiezan a rumorear nombres que Sí. se van arrimando a la puerta de embarque. Sí, hoy en Fix Radio tuvimos ahí como un debate e invitamos a la gente a que participara con el tema de Diego Laxalt, que bueno, se podría decir que está confirmado ya su Nosotros- arribo en Peñarol, En- porque oficialmente no. De un tiempo a esta parte tomamos como oficial el posteo del club en redes, que es cuando Sí. ya se dio la firma seguramente y demás, o pasó la revisión médica, o se dio el ok del cruce de documentos. Esa parte todavía no está. Lo que sí está es un acuerdo verbal de las condiciones en las que va a llegar Laxalt a Peñarol. Exacto, bueno, no podemos negar que es un gran fichaje, que tiene un recorrido internacional, jugó en 2 equipos grandes de Italia, Sí, claro. muchísimos años en Europa, un currículum como pocos jugadores uruguayos. Ahora, el tema es que tiene 8 meses de parate, de inactividad. ¿Y cómo le calza eso a Peñarol, que a veces al hincha le molesta un poco cuando un futbolista viene como a hacer toda la preparación para estar a punto? Y como le pasó, por ejemplo, a Gastón Silva, que el hincha se preguntaba, bueno, y lo tenemos que hacer toda la preparación acá, pagándole el sueldo, no estando a punto para jugar. Entonces, claro, eso a veces le molesta al hincha, donde Peñarol empieza a competir el 1 de febrero. Y Claro. va a tener el Campeonato Uruguayo, va a tener Copa Libertadores, va a tener la Copa AUF Uruguay.
y al futbolista lo precisa enseguida. Ahora, gran recorrido, un currículum impresionante, pero no juega hace 8 meses. ¿Cuándo lo puede tener Diego Aguirre para que esté en óptimas condiciones al Laxalt para ser titular o para hacer un relevo cantado? Bueno, realmente es una incógnita, ¿no? Más allá de todo, los 8 meses de no jugar no quiere decir que no viene entrenando. Si es un jugador profesional, tiene que estar bien físicamente. Aparte, su físico yo creo que ayuda. No es un jugador pesado, al contrario, es un jugador liviano. Si no viene con ninguna lesión, lo que le debe faltar es fútbol. Y fútbol solo se puede agarrar haciendo fútbol. Y eso se lo va a tener que dar el mismo equipo, darle minutos para que llegue al mejor nivel, ¿no? ¿No les parece que Peñarol tiene una estructura como para poder arroparlo y llevarlo, entre comillas, de a poco? O sea, Laxalt es lateral izquierdo, ahí está Olivera, no está pronto hoy Lucas Hernández todavía, ¿no? No. Por su intervención, pero está Olivera. Entonces por ahí de repente puede tomar rodaje en algunas situaciones puntuales de partido y alternar con el capitán. Pero yo creo que el hincha, por ejemplo, Lucas le tiene más paciencia porque ya sabe lo que da. No, obvio, y a Olivera también. Sí, sí. Pero digo, De características muy diferentes. Sin duda. Capaz que Peñarol tiene que atacar, descuidar un poco el fondo para ir por un resultado, y Laxalt yo creo que puede dar mucho más en ese sentido que Olivera. Olivera obviamente en cuanto a marca, en cuanto a solidez defensiva, en cuanto a que es el capitán del equipo, te brinda otras cosas. Pero claro, no para ir a tan, buscar no un tan buena resultado, proyección de repente, ¿no? Exacto. Muchas veces cuando pasaba esto, el cambio era Lucas por Olivera, o iban a tener una opción diferente que de un jugador que jugó mucho tiempo como extremo, ¿no? Claro, bueno, ahí Pero va. tiene más Puede ser extremo. características. Está Gastón Toñi. Toñi puede jugar a perfil cambiado también, Sí, quizás no sea hoy lo en día ideal. Los extremos no son los punteros aquellos que jugaban abiertos Claro, por la ahí raya. va. Hoy los extremos muchas veces juegan a perfiles cambiados. Muchos entrenadores juegan con ese modelo de juego, de dos jugadores abiertos, pero que terminan llegando para que los laterales pasen por afuera. Entonces, en un concepto de eso, Aguirre lo puede utilizar perfectamente como extremo, porque las características y su carrera lo marcaron como extremo, ¿no? Claro. Entonces, creo que Peñarol puede insertarlo en una estructura en la que, está bien, si se pone a punto, obviamente que hablando pronto y mal, Laxalt elige dónde jugar en Peñarol. Pero el tema es que no llega para que sea el salvador del equipo, que ya tenga que jugar 70, 80 minutos y el equipo lo necesite muchísimo. Creo que se puede ir insertando y le pueden ir dosificando minutos para ver dónde está su mejor rendimiento. Es más, en su último periodo en el fútbol ruso había jugado como interno en zona de volantes. Peñarol tiene volantes internos, tiene a Remedi, tiene a Trindade, va a tener a Darias ahí, pero ninguno de ellos es zurdo. Pero ahí puede ser un complemento interesante, pensando también en algún partido visitante Copa Libertadores donde haya que elaborar un poco más. Yo creo que la característica principal del Laxalt es el buen pie y su dinámica. No estoy diciendo que no marque, pero de repente su ocasión de marca no es su mayor fuerte, sí su pasaje al ataque. Totalmente. Ahí se pueden ir Su viendo velocidad, distintas características. Sí. Es un jugador de ataque. Su velocidad, que bueno, hace tiempo no lo vemos, obviamente por edad a veces uno pierde de velocidad, pero no sabemos si es el caso. Yo creo que es una gran incorporación si la cierra Peñarol, ¿no? Pasaron ya casi 8 años, pero cuando Uruguay fue al Mundial de Rusia y llevó en la lista a Laxalt y a Urreta, apostaba a tener dos velocistas por banda que tuvieran buen manejo, una buena pegada y que le pudieran dar un revulsivo al equipo en situaciones puntuales. Como para ir por un cambio estructural, no sé, estábamos acostumbrados a una línea de 4 donde de repente el Pelado Cáceres o Palito iban por esa zona y bueno, precisabas un rendimiento diferente que también se adaptara a zona de volantes. Es más, en sus inicios en Defensor lo asociábamos más con la mitad de la cancha y con la vocación de ir que la de defender. Cuando el jugador ya tiene una cierta experiencia, va adquiriendo otro tipo de cosas. Es interesante igual el planteo de Ana, porque es decir, ¿dónde está la paciencia de Aguirre? ¿Cuál termina de ser el momento real del jugador? ¿Cómo se lo va llevando adelante? ¿Qué paciencia le puede tener el hincha? Considerando, o la tribuna, considerando lo que le pasó en 2025 con Gastón Silva. Claro, más que nada por antecedentes, ¿no? Es como que a veces el uruguayo dice, bueno, ¿y pero por qué nosotros, que somos un equipo grande, tenemos que soportar rehabilitaciones de jugadores? Que, a ver, no tiene nada que ver la Laxalt, capaz que viene impecable y no pasa lo mismo. Digo que, claro, el hincha es impaciente con eso. Sí, principalmente cuando se dan los resultados.
Si el equipo empieza ganando los primeros 2 o 3 partidos. Pero también con futbolistas que tuvieron una gran carrera en el exterior y como que, bueno, en el ocaso de su carrera vienen a Uruguay. Bueno, pero yo creo que está pasando menos. Vienen jugadores de menos edad. Ya no están a retirarse, digamos. Exacto, no vienen a retirarse. Y en los casos que vienen prácticamente a retirarse, vienen como segunda opción, no viene como opción número 1, que antes, por temas económicos, Uruguay no competía, entonces... ¿Cuánto influyó para ustedes la decisión que tomó en su momento Luis Suárez de venir de Europa directamente a Uruguay? ¿Creen que ahora otro tipo de jugadores como Lazzal, quizás Maxi Gómez y otros jugadores digan, bueno, fue Luis y no le fue mal? ¿Y por qué no nosotros? Que capaz que pueda motivar también a un montón de jugadores, ¿no? Sí. Yo que sé, Peñarol sueña en su regreso de, por ejemplo, en algún momento, que no se va a dar ya, pero de Pelistri, Facu Torres. Sí, Álvarez Martínez. Claro. Pero lo que pasa es que es bravo el comparativo porque Suárez Exacto. es Suárez. Y Suárez venía tiene ese aura en busca de un mundial y pensábamos todos que era en el retiro. Claro. Terminó jugando y siendo figura después en Brasil, ahora en Estados Unidos. Es como que no termina nunca, ¿no? Sí, es un caso especial, pero sí, es verdad. A Suárez, nuevamente el fútbol uruguayo lo relanzó a seguir su carrera unos años más, ¿no? Claro. No es habitual que esos jugadores lleguen en plenitud, que puedan desnivelar y que puedan volver a salir. Yo recuerdo cuando Peñarol logró el concurso del Pollo Olivera, cuando estaba Mario Saralegui, claramente lo veía jugar y te dabas cuenta que estaba a otro nivel. Y bueno, estuvo un rato en Peñarol y se volvió a ir. Pero es un riesgo también que corre. Mirá, por ejemplo, el caso del Zorro Suárez. Una carrera larguísima en España, jugando siempre además, ¿no? Porque, bueno, vos conocés la liga, Ale. Es bravo poder mantenerse, poder estar jugando permanentemente. El Zorro lo logró, lo hizo muchísimos años. Viene a un mercado que es casi europeo como el fútbol brasileño, sí, claro. de primerísimo nivel. Estaba un equipo que definía Copa Libertadores y decide por una cuestión personal venirse. Y viene a Peñarol y a la vista de su carrera, claramente fue como dar un paso atrás o al costado. No pudo encontrar continuidad, no se pudo afianzar en el puesto y cualquiera decía, el Zorro Suárez le sobra currículum para ser lateral de Peñarol sin problemas. Y no es una cuestión de que perdió el puesto porque el que jugaba estaba muy arriba en el nivel. De hecho, fueron rotándose en ese lateral derecho. Estaba Camilo Mayada, le pasó más o menos lo mismo. Estaba Pedro Milán. Y Pedro Milán, hasta por una cuestión de constancia, era el que terminaba quedándose con el lugar. Pero yo creo que era más que el Zorro no pudo ganarse el puesto a que lo perdió porque otro estaba muy bien. Y un año antes o 6 meses antes era impensado que el Zorro Suárez en ese nivel viniera a jugar a Peñarol. Es un jugador de nivel europeo prácticamente. Son momentos. El fútbol siempre digo que es un estado de ánimo, es la confianza que tenga el jugador en su momento y bueno, como hablamos recién de los arqueros, es lo mismo, es el equipo. Si el equipo funciona es más fácil meterte en el equipo y que las cosas te salgan bien. Si el equipo no le está saliendo bien las cosas, es tu granito de arena, pero lo tienen que poner todo ese granito de arena, entonces es complicado, ¿no? Otro ejemplo de lo que planteaba Ana con Suárez puede ser lo de Seba Coates, que en Portugal tenía la posibilidad de seguir, que bueno, era ídolo. Y Seba Coates tuvo ofertas para irse ahora. Claro. Muchos decían de su retiro y tuvo ofertas para irse. Claro. O sea, hubiese pasado lo mismo. Vino, jugó un año, salió campeón y tiene ofertas para irse. Que no se vaya y que decida quedarse porque es otro su plan de futuro. Claro. Pero está hay vigente, muchos jugadores que sí. Es desnivelante, la verdad. Vienen, es lo que dice Ale, no vino a retirarse nacional. El mercado uruguayo es vendedor, lo ve todo el mundo. Uruguay y Argentina lo ven permanentemente de todos lados. El jugador uruguayo es competitivo. Es la gran diferencia que tiene con todo el mundo. Yendo a tu pregunta, Ana, yo no veo a nadie hoy que elija como una opción venir a Uruguay como para catapultarse y llegar al Mundial. Bueno, por ejemplo, se ha hablado un montón de veces también. De hecho, el otro día lo tuvimos en Fix Radio desde México. Brian Rodríguez. ¿Cuántas veces hay que Peñarol le ha tirado y él ha esbozado como ganas? Y la otra vez fue concretísimo acá y dijo, no, todavía falta. Sí. Bueno, Maxi Gómez cuando vino a Nacional, vino Defensor y después a Nacional, se pensaba que era para ver si podía integrar la lista del Mundial que viene. Entonces, se busca claro. y si se funciona y si le salen bien las cosas, catapulta de vuelta o para una selección o nuevamente para irse de exterior. Bueno, Gómez vino con una inactividad larga, ¿no? Sí. Cuando vino a Defensor. Hacía un tiempo que no podía conseguir club, de hecho estuvo un tiempo en Paysandú entrenando por su cuenta.
y no se le dio la chance de seguir en Europa y decide venir a Defensor, y rápidamente surge la chance a mitad de año de ir a un grande. Para mí fue muy inteligente, ¿no? El movimiento de venir a Defensor y no venir a un club grande de primera. Y sí, porque la presión es otra. Yo sé que, y con todo respeto a la gente de Defensor, ¿no? Sí, claro. Pero digo, tiene menos presión. La presión del grande es salir campeón sí o sí. En Defensor, justamente aparte en un momento que había muchos jóvenes, vino, lo pusieron, lo mantuvieron, por más que a lo primero le costó un poco, sí. Y después agarró ritmo y fue Maxi Gómez, que siempre que vimos sí. todos y conocemos, y bueno, su Claro, y pasaje por cómo nacional, fue, lo mismo, fue ¿no? que terminó llegando a Nacional. Totalmente. Y en Nacional encontró un lugar como para desarrollar su mejor versión, por lo menos en los últimos tiempos. Sí, sí. Y él venía ya en una versión, no como dice Ana, de buscar rodaje, sino que Claro. ya venía con rodaje y ya venía siendo el Maxi Gómez que todos conocíamos. Sí, sí. El Diente encontró a alguien que le iba a desviar atención y le iba a dar espacios, un socio para combinar. Los extremos encontraron a alguien a quien buscar en el área para poner la pelota. O sea, hay muchas Y prestaciones Nacional de Maxi encuentra Gómez, un ¿no? 9 de lujo. Claro. Impensado con la edad de Maxi Gómez y el nivel que tiene que estuviese todavía en el fútbol uruguayo. Sí. Y a propósito, ya vamos a volver a Maxi Gómez, sobre el caso que planteaba Ana, también no podemos dejar de recordar que Luis Suárez tenía muy, muy acercada su llegada a River, argentino. Es verdad. Cuando River pierde con el Vélez del Cacique Medina en Copa Libertadores y se queda sin actividad internacional, se cae esa posibilidad. Y Suárez estaba en Madrid, había salido campeón de Liga con Atlético, y ahí arranca toda la movida del recordado José Fuentes y toda la movida en redes de los hinchas de Nacional, que surgen de una nota de Suárez en ESPN con Mariano Clos, donde él le dice, bueno, pero Nacional no ¿Fue nunca... Mariano Clos el responsable de que llegara a Nacional? Para mí fue en F90 que habló con Clos y le dijo, no, pasa que Nacional nunca me hizo un mimo, no hubo una muestra, y ahí explotó en redes, y Fuentes no lo dudó y se tomó un avión. Y fue, y bueno, se dio todo como se debía dar, no como está pasando con cualquier otra negociación al día de hoy. Esto no es una crítica, sino marcar diferentes formas de conducir. Así como Flavio Perchman habitualmente no se guarda nada y nos cuenta todo, y te lo dice por audio, y te habla de los casos, y te dice tal jugador, y te cuenta detalles de cómo convenció a Rómulo Otero en su momento para que venga a vivir a Uruguay y resigne alguna oferta mejor, o cómo hizo la negociación con Maxi Silvera y cuáles son los precios y los premios y demás. Lo de Suárez nunca trascendió y fue a tapa cerrada, con acuerdo de confidencialidad, y Fuentes en ese contexto no tuvo ningún problema en manejar la situación. Él lo anunció a Suárez, lideró la llegada de Suárez y todo lo que significaba la venida y el movimiento de Suárez en Nacional, pero por sobre todas las cosas nunca exteriorizó cosas que Suárez no quiso que salieran a la luz. Y en ese sentido Fuentes se manejó notable. Capaz que hoy para Flavio sería una complicación, porque vos me estás limitando en algo que yo... la lengua, no aguanta. Y te dice Flavio, pues yo me llevo bárbaro con los periodistas. Yo Claro. le comento y le digo, no, mirá, esto es así, esto es así. El famoso sincericidio que a veces Es que no sé sucede. si se le cayó alguna negociación y algún pase a Flavio por hablar. Bueno, lo de Quique Olivera no sé si se le cayó por anticiparlo o de todas maneras si lo hubiese mantenido en reserva. Quizás tampoco llegaba el jugador por el tema de su equipo, de lo que pretendía y demás. No sé si se cayó lo de Quique porque Flavio lo anticipó. Y bueno, Creo que no. yo creo que él se apuró a decir que estaba pronto. Bueno, eso Porque sí, estaba hecho. claro, son dos cosas diferentes, claro. Porque además los tiempos de los brasileños son distintos a los nuestros, ¿no? Sí, y los números también. Sí, sobre todo los números. Eso te cambia mucho, ¿no? Claro. Un día para el otro te llega una oferta. Hay ofertas que no se pueden decir que no. Sí. Lamentablemente esta carrera es corta y bueno, hay que aprovechar todo lo que se pueda. Y no solo dinero, sino de clubes que son importantes y que van a competir a nivel internacional también. Claro. Entonces es difícil. Sí, sí. Por más que tu corazón quiera estar en un lado, a veces tenés que elegir cosas por tu carrera profesional, ¿no? Sí, enrabado lo que hablábamos de Gómez también y de River argentino. River, por ejemplo, no va a jugar Copa Libertadores y es una novedad que River Plate no juegue Copa Libertadores. Sin embargo, va a jugar Sudamericana y para Matías Viña fue una buenísima opción poder ir ahí y buscar más minutos en el equipo de Gallardo. De hecho, River sería uno de los interesados, potenciales interesados en el concurso de Maxi Gómez. El delantero
por el cual Nacional ha recibido algunas ofertas. Esto no quiere decir que Gómez salga. Es más, creo que de todos los delanteros que tiene Nacional, el número puesto para ser el centro delantero es Maxi Gómez, para mí. Porque El Diente, Carneiro, Évere, Maxi Silvera pueden jugar en otra función. Pero capaz que como cabeza de área, para mí Maxi Gómez seguro. Sí. Yo creo que es un jugador que está en un nivel extraordinario. También por ese nivel es que tiene la posibilidad tal vez de salir y que hay varios interesados. Yo creo que va a tener ofertas, buenas ofertas. Creo que va a ser él que evalúe si esas ofertas llegan de la mano de la posibilidad de jugar 100% o bueno, va a tener que ir a pelear el puesto, porque si él vino a Nacional, vino del fútbol uruguayo para poder volver a la selección, lo que tiene que hacer es jugar, ¿no? Señores, estamos en el mediodía uruguayo, 12 horas 11 minutos. Estamos cerca de la hora de la merienda en Marruecos, donde está el señor Sebastián Giovanelli, en medio de la definición de las semifinales de la Copa África. Ahí lo vemos. ¿Qué temperatura tenemos, Seba, por ahí? Que estás un poquito abrigado. Bienvenido, ¿cómo estás? Leo, querido, ¿cómo te va? No te olvides que estamos en el invierno africano, ¿eh? Claro. O sea, hay algo así como 13 grados hoy. Ah, bueno, La verdad lindo es que igual, ¿no? Es de los días más frescos que... Sí, un invierno agradable, un invierno aceptable por completo. La verdad que la temperatura ayuda, acompaña. Y de hecho, excepto ayer que estuvo lloviendo, en el resto de los días hubo un sol que te diría que elevó unos graditos, 16, 17, con lo cual una remera se bancaba. Igual Bien. hay que estar con alguna camisita por las dudas ahí para tener en cuenta el tiempo, pero la verdad que no me puedo quejar desde que llegué. El único día que llovió fue ayer. Me ha permitido conocer un montón. Ahora estoy en el hotel, porque, bueno, ayer llegamos muy tarde, terminamos de trabajar en las diferentes coberturas que hemos hecho con los colegas que estamos acá, sobre las 3 de la mañana. Entonces, claro, hoy optamos por descansar un poco hasta el almuerzo. Almorzamos hace un ratito y ahora, en un rato, vamos a salir a dar una vuelta en lo que se llaman Las Medinas, que es como un mercado donde se pueden conseguir diferentes cosas que venden acá en Turquía, ¿no? Como las alfombras persas, todo lo que tiene que ver con utensilios para la mesa, ¿no? Las teteras, las cafeteras, tazas, vasos especiales. Hay unos vasos que se hace para tomar el té. De repente Ale estuvo por acá por Marruecos, y capaz ustedes también, Ana y Leo, no lo sé, la verdad. Hay unos vasitos especiales que se hacen, un vaso de vidrio, pero que se hace de manera artesanal, para tomar el té. Acá se sirve té casi que con todo. Además tienen un arte para servirlo, lo sirven de arriba, ¿viste? Agarran la tetera y van extendiendo el vaso hacia arriba y va cayendo el chorrito. Nosotros haríamos, yo por lo menos haría un enchastre por completo. En Qatar pero había acá le sale similar. muy bien. Ahí está, mirá vos. Bueno, debe ser entonces una cultura bastante similar. Pero lo cierto es que esos vasitos son de vidrio, pero todos tienen diferentes formas, diferentes colores, porque según dicen por acá, ninguno es igual, pues es de manera artesanal, entonces son muy parecidos, son de tamaño aproximadamente, Ajá. chiquitos, ¿verdad? Pero todos distintos. Y bueno, es algo de lo que seguramente vamos a ver más temprano y les voy a mostrar si todo está bien en Buenas Noticias. Pero con respecto a lo que tiene que ver el fútbol, los escuchaba atentamente, con respecto a lo que está haciendo el mercado de pases en Uruguay, la serie Río de la Plata. Y me enteré también por ahí que hay que empezar a aprender portugués. Sí, Porque señor. vamos a tener en Fix la liga portuguesa, lo cual es para todo el continente, es una locura. A nosotros nos parece ya normal porque el crecimiento que está teniendo Fix es tan exponencial, no nos sorprende, pero la realidad es que tener una liga europea para nosotros es un lujito que nos vamos a dar como periodistas y que se va a dar cada uno de los espectadores de Fix de poder acompañarnos. Eso con respecto a lo que está pasando por allá. Pero bueno, estoy para la pregunta que me quieren hacer de lo que está pasando por acá. Pará, contame sensaciones de conocer ese punto donde se unen el Atlántico y el Mediterráneo. Una locura. Es en la ciudad de Tánger, fuimos antes de ayer, el mismo día que conocimos el estadio de Tánger, que es una locura, es el más nuevo, que demoraron 1 año y medio en remodelarlo todo. Lo hicieron para 78.000 personas, es en este momento el estadio más grande de Marruecos. Anoche en el de Rabat, en la semifinal de la Copa África de Naciones, de la cual ya vamos a hablar seguramente, había 65.548 personas. O sea, vendieron esa cantidad de entradas. El de Tánger es para 10.000 personas más y esperan que el de la ciudad de Casablanca, que lo vamos a conocer seguramente el sábado, entren 115.000 y sea el estadio más grande del mundo en actividad. Lo cual también es muy importante para Marruecos. Pero conocer ese punto
es como, te da una sensación especial, porque aparte es esa maravilla del mundo, ¿no? Es decir, es el lugar donde puede unirse el océano Atlántico, el océano más grande del mundo, con el mar Mediterráneo, que tiene tanta historia. Es fantástico. Además hay un hotel ultra 5 estrellas en ese lugar. Pudimos conocerlo y incluso creo que llegué a tomar algún video de ese lugar y alguna fotografía para mostrarle a la gente en redes sociales, también a través de Fix, lo que son las maravillas del mundo, que la realidad es que uno a veces no imagina conocer, ¿no? La verdad que me siento privilegiado de estar acá. Es Sí, claro. espectacular la experiencia que estamos viviendo. Además, lo estamos compartiendo con colegas de Brasil, Paraguay y Argentina en un viaje periodístico organizado por el Ministerio de Turismo de Marruecos para llevar a Sudamérica algo de lo que Marruecos tiene para mostrar ahora en la Copa África de Naciones, pero lo que está preparando para mostrar en 2029 en el Mundial de Clubes y en 2030 en el Campeonato del Mundo, que va a coorganizar con España y Portugal y que va a tener alguna sede también en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, lo cual hace que todo tenga un sentido especial. El otro día yo les mostraba, y creo que llegamos a salir en vivo contigo, Leo, la verdad que me pierdo un poco con los horarios y demás, desde el complejo que ha hecho Marruecos Sí. para la selección, que Sí. en definitiva es un poco una de las explicaciones, porque es multifactorial, y Ale lo sabe más que nadie. No podemos decir que por un complejo ultra 5 estrellas, Marruecos fue cuarto en el mundo en Qatar y es el campeón del mundo sub-20. No es solo por eso. Pero llegar a un lugar, entrenar, donde tenés buen estado del campo, donde tenés un médico a las 24 horas, un dentista a las 24 horas, que decís, qué bobada esto, pero no es una bobada, porque de repente un jugador se siente mal, sabe dónde tiene que atenderse, donde hay un colegio para formar, además de futbolistas, personas, donde hay hoteles 5 estrellas para todas las divisionales de selecciones, de sub-15 para arriba, para el fútbol femenino, cancha de fútbol playa, cancha de fútbol sala en el mismo lugar, un estadio techado, ahí adentro tienen un estadio techado, donde por ejemplo se organizó la última entrega del Balón de Oro de África. Viste que generalmente se alquila un hotel y se le Sí. buscan opciones. Bueno, Marruecos dijo, yo tengo este complejo acá y en esta cancha techada, que es con un techo tipo Bombé, como si fuera un estadio de básquet en Uruguay, Ujú. acá puedo hacer lo que quieran. Bueno, ahí montaron un escenario, llevaron a las principales autoridades de FIFA. Por eso FIFA, después de eso, eligió tener sus oficinas de África acá en Marruecos y adentro de ese complejo. En un edificio que no pudimos conocer dentro del complejo por las limitaciones que FIFA plantea, pero que en definitiva estuvo bueno ver de afuera como algo más majestuoso que tiene este lugar. Ahora yo estoy en el hotel, mirá, te voy a mostrar una cosa, Leo, mirá, allá Dale. atrás está lo que ven ustedes atrás, es la Sí. muralla de Oulayas. Es una muralla que se construyó en el siglo XIII, que tiene que ver con la independencia de Marruecos, pero adentro, si se dan cuenta, adentro hay toda una especie de edificaciones más modernas. Claro. ¿Por qué? Porque ahí adentro funciona otra mini ciudad, que es muy turística. Ahí hay pasajes bastante angostos para poder circular, no se puede andar en auto, se puede andar solamente en motocicleta, bicicleta o a pie. Allí venden cosas típicas de Marruecos, venden tragos típicos de Marruecos, comidas típicas de Marruecos de las que se pueden comer cuando uno va caminando. O sea, es un lugar muy bonito que hemos conocido y que también seguramente les mostraremos en algunos días, como para que vean también la parte turística de este viaje que tiene como objetivo cubrir la Copa África de Naciones y que a propósito de eso va a tener el domingo a las 20 horas de Marruecos, 4 menos de Uruguay, la gran final entre Marruecos, el local, y la selección de Senegal, que ayer le ganó a Egipto 1-0 con gol de Sané. A propósito, Marruecos con un gran presente deportivo, porque todo esto que vos contás es buenísimo, las inversiones, cómo se estructuran, cómo se piensan, pero si adentro de la cancha la pelota no entra, bueno, le pasó a Qatar, digamos, en su Mundial. Ahora Marruecos tiene toda esa base de la estructura y viene de un gran momento deportivo, o está en un gran momento deportivo, con su selección, con el sub-20 campeón del mundo, o sea, es ideal. Claro, totalmente. No te olvides, y en esa comparativa entre Marruecos y Qatar, que Marruecos tiene una determinada tiene una determinada historia mundialista, ¿no? Sí. Marruecos participó en el 86, en algunos otros mundiales, es decir, como que tuvo la posibilidad de jugar mundiales y tuvo algunos jugadores de jerarquía en su pasado. En el presente, por supuesto, uno piensa en Hakimi del PSG, el arquero Bono, que ayer fue figura, atajó 2 penales, en Brahim Díaz, cuyo papá está acá en el hotel, anoche tuve la chance de conversar con él,
colocarlo algunos minutos en vivo para Uruguay, bien breves, porque tienen un compromiso, están haciendo un documental sobre la vida de este pibe, que es muy particular. Tiene 26 años, juega en el Real Madrid, pero además, ¿y por qué el documental? Porque él nació en Málaga, es hijo de marroquí y malagueña, y decidió jugar por la selección de Marruecos cuando tuvo muchas oportunidades de jugar por España. Entonces, eso generó, en esta zona de Europa y África, generó por lo menos una, no voy a decir sospecha, pero sí llamativa la decisión de un chico que es crack, tiene 26 años y que perfectamente podría ser seleccionable por España. Pero él decidió jugar por Marruecos. Su papá está acá en el hotel junto con el equipo que lo acompaña, equipo de comunicación del chico y también de la familia, un preparador físico individual que tiene el muchacho que está acá en el hotel y que cuando tiene que entrenarlo va al entrenamiento, además de lo que hace con Marruecos, entrena con su profe, hay un psicólogo, es decir, un equipo muy completo. Y me contaron algo que a mí me llamó un poco la atención, pero porque uno no conoce hasta que no está acá el impacto que tiene una Copa África de Naciones. Claro, uno lo ve de tan lejos y el crecimiento del fútbol africano se ha dado sobre todo más a nivel de juveniles y no tanto a nivel de mayores, que me sorprendió. El sábado llegan acá a la ciudad de Rabat, yo no sé si van a estar en el hotel donde estoy yo, que es donde está la familia de Brahim Díaz, ojalá que sí, Andrés Iniesta y Vinicius, que son íntimos amigos del chico. Iniesta es amigo del padre y Vinicius es íntimo amigo del chico, claro, por su presente en el Madrid. Vienen a ver la final de la Copa África de Naciones, además de muchas autoridades de FIFA que van a estar llegando. Así que bueno, ojalá que el fin de semana podamos tener ese privilegio de generar material especial y exclusivo para el Uruguay, todo lo que tiene que ver con esta Copa África de Naciones. Bueno, ojalá tenga la chance de hacer como muchas veces le pasó a Eduardo, de pedirle, en este caso a Iniesta, para tomar un café y de repente poder charlar un rato de fútbol. Sería una experiencia fantástica. Seba, tenemos que ir despidiéndote porque estamos al filo de la pausa. De todas maneras, seguimos en contacto en estos días y vamos a seguir descubriendo a través de tus informes más de cómo se vive esta pasión de la Copa Africana de Naciones en Marruecos y cómo se viene proyectando Marruecos para ser sede del fútbol mundial en cuestión de estos próximos años que se nos vienen. Te mandamos un abrazo grande. Arriba, Leo, para cerrar, te lo recomiendo porque lo leí entero de punta a punta. El libro de Iniesta se llama La jugada de mi vida, que tiene que ver con el gol que hizo en el Mundial de Sudáfrica para que España obtuviera hasta ahora su única Copa del Mundo, pero que tiene que ver con su vida. O sea, cuenta el sacrificio cuando se fue de su pueblo para la Masía en el Barcelona, los temas de crecimiento, lo que le costó afirmarse y todo lo que vino después, que obviamente se ha generado en torno a su figura. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Fuerte abrazo, Seba. Gracias. Bueno, la verdad que el otro día justo hablábamos un toque, y ya no vamos a ir a la pausa, del tema campeones del mundo, que España había roto el selecto grupo donde es difícil entrar. Ganó Argentina, ganó Alemania, había ganado Italia antes. España había roto un poco el paradigma con esa generación. Es verdad. Para que hagamos una composición de lo difícil que es poder acceder a ese selecto grupo. Vamos a hacer la pausa. Tenemos más para contarles, para hablar, para opinar, para seguir compartiendo con ustedes en el mediodía, 12:23 de Fix Fútbol. Ya volvemos.